Se pueden producir novedades que están vinculadas con los docentes universitarios, la situación salarial, además de la preparación de la jornada nacional en lucha por la educación pública. Y les decía que hoy se pueden producir novedades porque hoy la CONADU Histórica va a definir la aceptación o rechazo de la propuesta salarial para el mes de septiembre que ha formulado el gobierno nacional. Como ustedes saben, días atrás hubo una oferta salarial al sector docente que lo empezó a estudiar. En la página de la CONADU se puede ver un cuadro en que se hace el análisis precisamente de los salarios del sector docente universitario. Tengo comunicación con Luis Tiscornia, que es el secretario gremial de la CONADU Histórica. CONADU Histórica es aquí en San Luis la Asociación de Docentes Universitarios. Luis Tiscornia, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Buenos días a ustedes. ¿Cómo está viendo, más allá de lo estrictamente vinculado con el sector docente, de lo cual después hablamos, cómo está viendo la situación general del sector asalariado de la Argentina y las decisiones que se están anunciando con motivo de la campaña electoral? Bueno, indudablemente la noticia que impacta o que resuena mucho fue la del día de ayer, con la decisión del gobierno nacional de aumentar el piso del impuesto a las ganancias a 1.700.000 pesos, con lo cual en el caso nuestro, por ejemplo, ya casi ningún docente pasaría a pagar ganancias, ningún docente de las universidades nacionales, con lo cual es una medida de importante impacto. Es un reclamo que nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo, resumido en esa frase, ¿no?, de que el salario no es ganancia. Así que en ese sentido uno no puede más que estar satisfecho de que se haya tomado esta medida, más allá del contexto electoral y de las premuras que esto implique. Objetivamente es un beneficio directo que va a redundar en la mejora de los salarios de un importante sector de la docencia universitaria, en particular de las categorías medias y altas, ¿no?, que son los que estaban pagando mayor porcentaje de impuestos a las ganancias. Así que eso es un punto a favor. El punto en contra es el problema de la inflación, donde hay responsabilidades del gobierno nacional, y fundamentalmente hay responsabilidades de los grupos económicos que aprovechan la situación en la disputa, ¿no?, la famosa disputa por el ingreso general. Bueno, con el aumento de precios, la manipulación de los mismos, es una extracción continua de los ingresos de la gente, de la mayoría de la gente, hacia esos grupos económicos. La inflación es una traslación de ingresos de las grandes mayorías a los grupos económicos concentrados. Sobre esto seguimos manteniendo y exigiendo, se tienen que tomar medidas para que justamente esto no suceda y defender el poder adquisitivo de los salarios. Así que las medidas contra la inflación tienen mucho que ver con las medidas contra los grupos económicos concentrados, que son los que están lucrando con esta situación. Así que una situación compleja, una situación difícil, donde en el contexto electoral se va a definir en pocos días, un mes y pico, cuál va a ser el destino en relación a quién va a gobernar el país. Así que eso es lo que indudablemente está en discusión en todos lados, ¿no? Ahora, yendo ya a lo estrictamente salarial del sector docente universitario, esta vez hubo una propuesta rara, ¿no? Porque fue por un solo mes. Por un solo mes. Originalmente había una propuesta por 2 meses, pero, digamos, por 2 meses que involucraba el trimestre. El conjunto de las federaciones dijo que en esas condiciones no, porque la incertidumbre de la inflación hace muy difícil poder comprometerse salvo que la diferencia a favor sea muy clara, ¿no?, y nítida. Por lo tanto, se decidió o digamos, acordó decir, bueno, no, hagan una propuesta por un mes y vemos la evolución de la inflación y en octubre nos volvemos a juntar de vuelta. Es indudable que el contexto inflacionario es el que determina esta cosa, que es, por un lado, muy incómoda, porque nosotros solamente tenemos una provisión de un mes, ¿no? O sea,
a la inestabilidad de la inflación se traslada a nuestros propios ingresos. Ahora, peor es comprometerse con índices salariales que puedan llegar a quedar muy por debajo de la inflación. Esa disyuntiva es la que se termina resolviéndose de esta manera. Una propuesta por un mes se resuelve ahora y en los primeros días de octubre nos volvemos a juntar para discutir los salarios de octubre. Es una situación no deseada y bueno, y es la búsqueda de todos para ver cuál es el mejor camino. ¿Y cuál es en concreto, cuál es la propuesta que ustedes van a analizar hoy? Concretamente, ¿en qué consiste? Es la pregunta. Es un 10% de incremento salarial sobre los sueldos de agosto, o sea, para el mes de septiembre. El aumento que no está definido. Nosotros teníamos un 11% de incremento salarial en agosto, el trimestre era la última cuota acordada y la paritaria de septiembre tenía que resolver de septiembre en adelante. Esta propuesta es un 10% sobre los sueldos de agosto, sería la cuota del mes de septiembre. Lógicamente, la discusión es cuál va a ser la inflación de septiembre. O sea, estamos discutiendo sobre hipótesis de inflación. Mirado desde un punto de vista, uno puede decir, bueno, no, la respuesta es mezquina, porque la inflación puede ser del 12%. El gobierno dice, no, la inflación va a ser del 9,5%. Nosotros decimos, bueno, puede ser que esté en el 10, 10,5%, pero el problema también está en que la inflación de agosto aumentó y esa diferencia que teníamos a favor se achicó, ¿no? Porque el trimestre pasado hicimos un buen acuerdo donde recuperamos muchos puntos de la inflación. Ahora hay que agregarle en el contexto actual dos variables que justo cayeron en medio de la discusión, que es el aumento de la garantía salarial, esto es, el incremento que resuelve la paritaria nacional docente de los niveles primario y secundario, que para nosotros figura como piso para los cargos iniciales, ¿no? O sea, el salario del maestro de grado sin antigüedad lo cobra también, es equivalente al ayudante de primera dedicación parcial. O sea, los cargos iniciales nuestros están atados a la llamada garantía salarial docente, que esa sí tuvo un aumento del 21%. Importante. Por eso ahora un ayudante de primera con dedicación exclusiva este mes va a pasar a cobrar 400.000 pesos de bolsillo, por un lado. Y por otro lado, el anuncio de ayer del impuesto a las ganancias, que eso va a beneficiar a toda la otra parte, digamos, de la escala, ¿no? La escala de la mitad para arriba. Así que eso es lo que va a tener que evaluar hoy el Congreso. Además de la respuesta del 10%, bueno, ¿cómo se considera esto? Es una discusión compleja porque la medida fue ayer. Entonces, hubo consultas y asambleas que se hicieron antes de esa medida. Así que bueno, veremos cómo se da la discusión en el Congreso. ¿Qué puede pasar en la discusión del mes de octubre? Usted nos estuvo mencionando recién la cuestión vinculada con las distintas estimaciones que se están haciendo respecto de cuál va a ser el costo de vida que vamos a afrontar en el transcurso de este mes, ¿no? Como una cuestión definitoria. Pero ¿cómo puede llegar a jugar en esas negociaciones el hecho de que se haya elevado el piso para el impuesto a las ganancias? Bueno, es de suponer, digo, estamos en una negociación donde la otra parte obviamente está buscando también gastar lo menos posible, se supone, por eso hay negociación y hay puja. Se supone que el gobierno va a decir, bueno, se avanzó mucho con el beneficio, así que eso tiene que ser considerado, pero también es cierto que el contexto inflacionario es el que va a definir, y si bien vamos a volver a hablar en octubre sobre una hipótesis, que es cuál va a ser la inflación de octubre, bueno, el tema del análisis de la tendencia, ¿no? Si se mantiene en alza o empieza a decrecer nuevamente. Recordemos que nosotros en el trimestre anterior discutíamos sobre una base de una hipótesis de un promedio del 8%, ¿no? Y en junio acordamos un 8% de incremento salarial, en julio un 12% y en agosto un 11%. Y resulta que la inflación de junio fue del 6% y la de julio del 6,3%. O sea, por debajo de lo que no solo el gobierno, sino nosotros mismos estimamos. Así que eso es un tema, digamos, de incertidumbre que lo vamos a tener un poco más claro llegando a octubre. O sea,
una variable importante es si la tendencia de la inflación es creciente o es decreciente. Eso va a ser para nosotros, desde nuestro punto de vista, muy importante en la negociación y en la discusión que se va a dar. Sabemos y está claro que el gobierno va a decir, bueno, yo ya di un paso importante con lo del impuesto a las ganancias y eso va a jugar en la negociación. Y todo esto está a su vez en el contexto electoral, porque vamos a estar a 20 días de las elecciones. Eso va a jugar en contra o a favor, depende cómo esté la situación. Ahora, si bien es cierto, el gobierno ayer hizo una estimación sobre cuál va a ser el impacto de la decisión que adoptó en los distintos sectores de asalariados, en el ámbito de la educación estimó en un 16% la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas. ¿Cuánto creen ustedes, si es que tienen medido, cuántos docentes van a beneficiarse efectivamente con esto? Bueno, en el caso, no tenemos la estimación en detalle. Es compleja hacer la estimación porque nosotros tenemos el sistema de dedicaciones exclusivas, que son el 20-25% del total de la docencia, que son los que trabajan 8 horas diarias, 40 horas semanales. Las dedicaciones parciales, que son 20 horas semanales, y las dedicaciones simples, que son 10 horas semanales. Entre las dedicaciones parciales y las dedicaciones simples son el 70-75% del total de la planta docente. Y ahí la determinación del impuesto a las ganancias de ese sector está también determinada por los otros ingresos que tengan en sus otros trabajos. Porque está claro que alguien que tiene 10 horas en la universidad seguramente tiene otro trabajo. Y eso sí es imposible nosotros de calcular el efecto. Podríamos decir que en el caso del 25% que tiene dedicación exclusiva, eso sí podemos estimar, y yo diría que más de la mitad de esos va a ser beneficiado con toda seguridad con la eliminación del impuesto a las ganancias. Usted dijo, perdón, yo di mal una cifra, disculpe, y la quiero corregir. Yo hablé recién del 16%, es el 14,5% de la totalidad de gente que paga actualmente el impuesto a las ganancias. Y los docentes están englobados en la información que distribuyó el Ministerio de Economía ayer, junto con todo el personal estatal, defensa, seguridad, enseñanza pública y resto de la administración pública. Dice que son 116.005 personas las que pagan actualmente el impuesto a los ingresos brutos. Usted dijo recién, cuando comenzamos la conversación, Tiscornia, que estimaba que ningún docente va a pagar ahora impuesto a las ganancias, ningún docente del sistema universitario. Y sí, porque no hay ningún salario en la escala docente que llegue a 1.700.000 pesos. No, realmente es... Después, yo podría decir, bueno, un docente que le puedo poner un ejemplo... Un docente de derecho que es abogado y que tiene su estudio de abogacía particular, personal. ¿Cuánto gana? Y no sé cuáles son sus ingresos, si son mayores o menores a 1.700.000 pesos. Por lo que gana en la universidad, seguro que no. Claro, hablamos de la gente que está, digamos, en base al sueldo de docente, nada más. Después los otros ingresos que tengan, bueno... Exacto. Ahora, si tomamos a los docentes que viven exclusivamente de la universidad, esos ninguno va a pagar. Ninguno va a pagar. De manera tal que el beneficio es amplio en el sector docente universitario. ¿Cómo? Perdón. En consecuencia, el beneficio de la suba del impuesto a las ganancias, del básico del impuesto a las ganancias, en el sector docente universitario es importante. Es muy importante. Muy importante. Si el cálculo es todos aquellos que cobran menos de 1.700.000 pesos no van a pagar ganancias, seguro, le doy con plena seguridad, que ningún docente universitario gana ese dinero. Pero ni cerca, cerca. Lejos los tiempos en que los docentes ganaban, un docente universitario en su categoría máxima ganaba lo mismo que un juez federal. Bueno, vieja historia de la década del 60, que algún nostálgico desearíamos que vuelva alguna vez. Ayer me encontré un nostálgico.
que me decía eso. Javier Mamí quiere preguntar. Sí, Luis, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. En el marco de todo esto, más allá de la decisión del Congreso de este día, se desarrolla una jornada nacional de lucha el próximo jueves. Exactamente. La Federación Nacional resolvió iniciar una campaña con el título En defensa de la universidad pública, a la luz de la vuelta puesta en el debate nacional acerca de la mercantilización de la educación, la privatización, el arancelamiento, las restricciones, todo esto que ahora se conoce como, o aparece en el formato de las propuestas de voucher, etcétera, etcétera, que nosotros entendemos que es una propuesta de mucho achicamiento de la educación, de la salud y de los servicios públicos en general, una propuesta de privatización, una propuesta que va a traer mucho daño a la población en general, porque lo que va a hacer es elitizar mucho la educación, no solo de la universidad, sino también del nivel primario y secundario, con lo cual se pierde un derecho que en la Argentina costó décadas conseguirlo, y de hecho es uno de los sistemas más avanzados del mundo. O sea, en el caso de la universidad pública, gratuita y cogobernada a su vez, es un avance extraordinario que aún en todas las crisis que pasa en la Argentina es la que le permite tener, comparado, desde ya con todo respeto, comparado con otros países similares, niveles educativos muy superiores y niveles de desarrollo económico muy superiores. Eso entendemos nosotros que hay que defenderlo porque es el futuro de centenares de miles de jóvenes que van a perder, si avanzan estas políticas, van a perder el derecho a estudiar. Y a su vez, eso es elitización, o sea, muchos no van a poder llegar a tener estudio de grado. En un contexto donde hoy hay muchos que tampoco pueden, pero eso se va a agravar muchísimo más. Y el otro gran tema es el desarrollo nacional, que tiene impacto. Cuando uno dice desarrollo nacional, por ejemplo, estamos hablando de trabajo, ¿no? Si no hay desarrollo nacional, si no hay desarrollo productivo, hay mayor desocupación. Y hoy, en un mundo como este, si un país no tiene desarrollo tecnológico o científico propio, está condenado a profundizar la desocupación porque va a haber menos desarrollo productivo. O el desarrollo productivo va a estar ligado a, como es un formato triste en la Argentina, casi exclusivamente al desarrollo agrario. Bueno, eso tiene pobreza como correlato, tiene desocupación, tiene mayor polarización social. Entonces, la educación y la ciencia son instrumentos claves en un mundo donde los países, llamémosle más subordinados como el nuestro, más débiles, más dependientes, lo necesitan imprescindiblemente para poder mejorar su situación. Eso está en peligro hoy con estas ideas que son muy equivocadas, que encima son muy viejas. La idea de que el mercado es el regulador de toda la vida social, son ideas que cuando se han probado han traído mucho sufrimiento y ya son muy obsoletas, pero bueno, están de vuelta en la Argentina, probablemente por la angustia ante la situación que está mal, florecen de vuelta. Bueno, es necesario aclarar, explicar, argumentar, estudiar también, y en eso tiene que ver la campaña. Una campaña nacional, esta es una jornada, en cada universidad se van a realizar distintas actividades. Por ejemplo, yo en la Universidad del Comahue, ¿no?, donde yo estoy, se va a inaugurar este jueves lo que se llama un ruidazo, o sea, en acuerdo con el Consejo Superior que lo aprobó, todas las facultades, en una hora determinada, va a sonar una sirena, en el sentido de la alarma, ¿no?, como las viejas sirenas de incendios en los pueblos que existían. Bueno, una sirena de alarma, y se va a invitar a todos, estudiantes, docentes y no docentes, que salgamos 1 minuto, 2 minutos, con aplausos, en esta idea de decir defendamos la universidad pública. Y alrededor de eso, actividades de difusión, charlas, discusiones, paneles. Esto es lo que se está pensando y se va a hacer o replicar en cada universidad de distintas formas, ¿no?, que cada asociación pueda implementar. Pueden ser también difusión de textos, charlas con estudiantes, en fin, en cada lugar se van a ir delineando actividades.
Luis Tiscornia, muchas gracias por atendernos. Disculpe todo el tiempo que le tomamos. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Buen día. Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad de San Luis.